Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las anualidades. Quien les expone en este caso es Juan David Hernández y quien les habla Edinson García. Empezamos hablando indicando qué son las anualidades. Bueno, las anualidades son un conjunto de pagos o cobros que se realizan de forma periódica durante un cierto tiempo determinado, utilizando el modelo de interés compuesto. A pesar de su nombre, no necesariamente implican pagos anuales, sino que pueden ser semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, entre otros. Se trata de una serie de pagos regulares y periódicos establecidos para un periodo concreto. Hablamos de las ventajas. Bueno, las anualidades ofrecen múltiples beneficios en el ámbito financiero. Como tal, proporcionan una fuente de ingreso estable y predecible, especialmente útil durante la jubilación o para la planificación financiera a largo plazo. Permiten también a su vez el crecimiento de impuestos diferidos, ya que no se pagan impuestos sobre los ingresos y ganancias hasta que se retira el dinero. Facilitan también la gestión de deudas grandes como préstamos hipotecarios, distribuyendo el costo en el tiempo de manera organizada. Y pues las anualidades también ofrecen beneficios como por fallecimiento, donde el beneficiario recibió un pago específico si el titular fallece antes de comenzar a recibir los pagos. Además, también permiten estructurar pagos crecientes cuando se anticipa un aumento en los ingresos futuros, como cuando una empresa moderniza su maquinaria y espera mayores utilidades. Como desventajas tenemos que las anualidades también presentan limitaciones importantes, están diseñadas como inversiones a largo plazo, por lo que no son apropiadas para objetivos a corto plazo. Si se retira el dinero anticipadamente, se deben pagar impuestos sustanciales y cargos o penalizaciones significativas. Las anualidades variables implican riesgos de inversión, existiendo pues la posibilidad de perder parte o la totalidad del dinero invertido. Requieren un compromiso también financiero prolongado, lo que reduce la flexibilidad y la liquidez del capital, dependiendo del tipo de anualidad, si son fijas, indexadas o variables. Los rendimientos pueden ser bajos o estar sujetos a volatilidad del mercado. Tipos de anualidades. Existen varios tipos, entre ellas tenemos fijas, variables, indexadas, inmediatas, diferidas y fijas con ajuste por inflación. Ahora bien, empezamos hablando de las anualidades fijas. En este caso son un tipo de contrato entre un inversionista y una empresa aseguradora, en la cual la aseguradora se compromete a pagar una rentabilidad fija durante uno de los años que el contrato esté en vigencia. La empresa aseguradora promete una tasa mínima de interés garantizada y un monto fijo de pagos periódicos al inversionista. En este tipo de anualidad, pues los ingresos son una cantidad definida y están garantizados, sin importar las fluctuaciones que se puedan encontrar en el mercado. Características. Bueno, las anualidades fijas presentan características distintivas que las diferencian de otros productos financieros. El valor acordado de la rentabilidad se mantiene constante a lo largo de toda la duración del contrato. Son productos bastante seguros, ya que la compañía aseguradora se compromete contractualmente a pagar determinados intereses. Los planes de ahorro son los productos que incluyen la anualidad fija con más frecuencia, ayudando al inversionista a ahorrar y obtener una rentabilidad. Bueno, y ya pues estas anualidades garantizan un interés mínimo y son las de menor riesgo financiero, aunque ofrecen rendimientos más bajos que otras alternativas.
En las ventajas tenemos que hay seguridad y bajo riesgo de pérdida, el interés fijo durante todo el contrato y fomenta el ahorro disciplinado. Como desventajas, tenemos que los rendimientos más bajos que otras inversiones, hay restricciones para retirar fondos anticipadamente y penalizaciones y tarifas por retiros anticipados. Ahora pues tenemos un ejemplo de este tipo de anualidad, lo cual pues se refiere a lo siguiente. Supongamos que una persona encuentra un trabajo estable con un salario mensual de $2.000, lo cual le permite ahorrar $500 cada mes. Esta persona, con un perfil de inversor prudente que no desea asumir grandes riesgos, decide contratar un producto financiero que ofrezca una anualidad fija. El producto seleccionado ofrece una rentabilidad del 5% anual durante un plazo de 10 años, requiriendo una aportación mensual de $500. El contrato establece que para rescatar el dinero de forma parcial o completa antes de cumplirse los 10 años, el inversionista pues deberá usar o pagar una penalización de $700. Este ejemplo pues ilustra cómo las anualidades fijas permiten planificar ahorros a largo plazo con rendimientos predecibles, aunque con restricciones de liquidez. Anualidades variables. Una anualidad variable es un contrato de inversión en el cual los pagos periódicos pueden fluctuar según el desempeño de las inversiones subyacentes, como fondos mutuos de acciones o bonos. Durante la fase de acumulación, aportas dinero que se invierte en diferentes opciones y en la fase de pago, pues recibes ingresos periódicos cuyo monto depende del rendimiento de esas inversiones. Esta anualidad tiene las siguientes características. Pues tiene una fluctuación de pagos. ¿Qué quiere decir? Que los pagos no son fijos, varían con el desempeño de los activos seleccionados. También tiene una fase de acumulación. Aquí aportas dinero y se invierte durante el tiempo definido. Hay diversidad de inversiones. Puedes elegir cómo se invierte el dinero, ya sea en acciones, bonos, etcétera. Hay unos beneficios por los pagos de impuestos, por los impuestos diferidos, que solo pagas impuestos cuando retiras los fondos. Sus ventajas, en este caso, pues tiene un buen potencial de mayores rendimientos que las anualidades fijas, tiene impuestos diferidos, lo que quiere decir que la ganancia crece libre de impuestos hasta el retiro, tiene posibilidad de diversificar la inversión según el perfil de riesgo y hay una protección ante la inflación, pues los pagos pueden aumentar con el tiempo si las inversiones tienen buen rendimiento. Ahora pues hablamos como tal de las desventajas. Tiene riesgo de pérdida de capital según el mercado. Pagos no garantizados pueden bajar si las inversiones tienen mal desempeño. Comisiones y gastos elevados. Y penalizaciones importantes por retiro anticipado. El ejemplo práctico. Aquí tenemos, imagina que tienes 30 años y quieres invertir para tu jubilación en 35 años. Aportas dinero a una anualidad variable y eliges invertir 60% en fondos de acciones y 40% en bonos. Si el mercado accionario sube, tu fondo puede crecer mucho y recibes pagos más altos al jubilarte. Pero si cae, tus pagos serán mucho menores. Es útil para quien busca más rendimiento y acepta mayor incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que pues si yo invierto, pues puede que me vaya bien al final cuando ya vaya a jubilarme y tener una buena pensión y también me puede afectar porque en el momento en que me vaya a jubilar también puede que esas acciones se hayan desvalorizado o hayan perdido valor. Ahora hablamos de las anualidades indexadas. Son contratos de inversión que garantizan un rendimiento mínimo
pero cuyo crecimiento está vinculado a un índice financiero, como por ejemplo puede ser el S&P 500. Este es un índice bursátil de referencia que comprende alrededor de 500 empresas estadounidenses más grandes clasificadas por capitalización de mercado, lo que significa que los pagos pueden aumentar si el índice sube, pero el inversor también tiene una protección contra pérdidas significativas. Dentro de las características tenemos las siguientes: un rendimiento vinculado a un índice, como un rendimiento indexado. Pues en este caso los pagos están vinculados, como lo mencioné anteriormente, a este índice o cualquiera que sea, y puede ofrecer mayores rendimientos que las anualidades fijas. Hay protección del capital. Generalmente, pues el capital está protegido contra pérdidas en caso de que llegue a suceder. Hay límites de rendimiento. A menudo hay un límite, pues que puede ser máximo, y hasta ese tope se puede obtener como tal una ganancia. Y la duración del contrato suelen tener periodos de acumulación y distribución, es decir, puede tener un inicio o una fecha específica de terminación. Bueno, hablamos de las ventajas. En este caso tienen un riesgo controlado, ofrecen una combinación de crecimiento potencial y de seguridad. Hay un rendimiento atractivo, ya que estos pueden ser mejores que las anualidades fijas, y hay una protección ante la inflación. Ya que pueden ajustarse según el rendimiento del índice. Ahora, pues las desventajas. Hay costos que pueden incluir tarifas y comisiones más altas, la complejidad. Entender cómo funciona la indexación puede ser un poco complicado, y los límites en el crecimiento, ya que ante esta opción de anualidad, los rendimientos tienen, por así decirlo, un techo y reduce el potencial de las ganancias. Listo, ahora tenemos pues el ejemplo práctico. Piensa en una persona que invierte 20.000 pesos en una anualidad indexada a 10 años. Ligada al índice S&P 500, el contrato garantiza un 2% de interés mínimo. Es decir, eso ya lo garantiza como tal estar invirtiendo en esta anualidad. Ahora bien, hay un tope del 6% máximo anual. Si el índice sube 8% a un año, solo recibirás 6%, pero si baja a -5%, pues ganas 2% por la protección mínima. Pues así, de esa manera se tiene una carta como de seguridad y la oportunidad de obtener mayores rendimientos que con una fija. Ok chicos, entonces continuamos con anualidades inmediatas. Una anualidad inmediata es un tipo de anualidad en la cual los pagos se realizan al final de cada periodo, es decir, comenzando o al finalizar el periodo. Si hoy se firma el acuerdo, el primer pago no se hace hoy, sino al final del periodo. Por consiguiente, un mes, un trimestre, un año o independientemente de lo que hayan acordado. Dentro de las características que tienen las anualidades inmediatas es: el primer pago se realiza al final del primer periodo. No hay pago inicial. Se empieza a pagar o recibir dinero cuando termina el primer intervalo de tiempo. Pagos periódicos y uniformes. Todos los pagos tienen el mismo valor durante toda la anualidad. Otra característica: los pagos se hacen cada mes, trimestre, semestre o año, siempre con la misma frecuencia, teniendo en cuenta lo que acuerden al inicio de la anualidad. Ok, hablaré de las ventajas y las desventajas. Primero iniciaré hablando de las ventajas. Como primer ventaja, el primer pago que se maneja es diferido. Segunda ventaja, permite al usuario preparar recursos. Tercera ventaja, el primer pago ocurre al final del periodo, no inmediatamente. Cuarta ventaja, las fórmulas para volver presente y futuro son directas y ampliamente usadas. Quinta ventaja,
facilitan la planeación financiera ya que el monto de cada cuota es fijo. Y por último, son estándares en créditos de ahorros seguros y fondos. En las desventajas que tenemos para la anualidad inmediata es que hay menor acumulación que una anualidad anticipada. Como los pagos se hacen al final de cada periodo, generarán un costo en comparación con otros. Otra desventaja es que la rigidez en los pagos es demasiado notoria, ya que tiene que ser la fecha establecida y la hora establecida. Otras ventajas dependen de una tasa estable. Si la tasa cambia en el tiempo, los cálculos se complican y el resultado puede variar teniendo en cuenta la tasa de interés que se vaya manejando en la actualidad. A continuación, daré un ejemplo práctico de anualidad inmediata. Para este caso, si depositas 100.000 pesos al final de cada mes en un fondo que paga 1% mensual durante 12 meses, al final del año habrás acumulado, en este caso tenemos la fórmula de valor futuro, es igual a 100, que es el valor inicial, por la fórmula que es 1 más 0,01 elevado a los 12 meses menos 1 dividido en 0,01, que es la tasa del interés. Esto es igual a 1.268. Esto significa que gracias a los pagos periódicos y el interés compuesto, tus aportes de 1.200 se convierten aproximadamente en 1.268 pesos. Continuamos con anualidades diferidas. En este caso, una anualidad diferida es aquella en la que los pagos no comienzan de inmediato, sino después de un periodo de espera o diferimiento. Durante este tiempo no se realizan pagos, pero el valor del dinero sigue creciendo o descontándose según la tasa de interés, o teniendo en cuenta lo que hayan acordado al inicio de la anualidad. En las características de la anualidad, es que existe un periodo de diferimiento antes del primer pago, es decir, antes de que tú pagues la primera cuota o el primer pago efectuado, puedes, si la cuota está demasiado alta, puedes hacer un diferido para que te baje un poco más este valor. Segunda característica, los pagos son periódicos, iguales y constantes. Los intervalos entre pagos son uniformes. La tasa de interés se mantiene fija por periodo. En las ventajas y desventajas tenemos como ventaja, permite posponer pagos hasta el momento en que la persona tenga capacidad económica, es decir, lo que mencionaba anteriormente. Si tú antes de pagar ves que la cuota está demasiado elevada, puedes hacer un diferido y hacer que amortice un poco más la cuota para este valor. También como miramos en las características, la tasa de interés no va a subir, va a seguir siendo la misma, se maneja la misma tasa en la cual hayan acordado pues al principio. Una de las ventajas también es que es útil para planes de ahorro o jubilación, donde se acumula capital antes de empezar a recibir pagos. Da flexibilidad en la planeación financiera. En las desventajas encontramos que el cálculo es más complejo por el tiempo de diferimiento. A mayor tiempo de espera, mayor costo financiero del dinero. En créditos, puede generar más interés acumulado anuales antes del primer pago y genera mayores incertidumbres financieras a largo plazo. Eso tenemos en las desventajas. Para esta ejemplificación, tenemos que una persona quiere un plan de ahorro para estudios. Depositará 300.000 pesos cada mes durante 24 meses, pero los pagos iniciarán dentro de 6 meses. Periodo de diferimiento. Durante esos 6 meses no paga nada, pero el capital se calcula desde el momento en que inicia el plan. Cualquier valor presente o futuro debe considerar que los 6 meses de espera, las 24 cuotas y la tasa de interés mensual aplicada desde el inicio del contrato, es decir, desde que se pautó el diferimiento. Por último, tenemos las anualidades fijas con ajuste por inflación. Como concepto, una anualidad fija con ajuste por inflación es un tipo de anualidad en la que los pagos periódicos
comienzan con un monto fijo, pero aumentan cada periodo según la tasa de inflación. Su objetivo es mantener el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, evitando que la inflación reduzca el valor real de los pagos. En las características encontramos que los pagos son periódicos y planificados según se acuerde al inicio del contrato, igual que en una anualidad tradicional. El valor de cada cuota aumenta según la inflación proyectada, por ejemplo, el IPC. Protege contra la pérdida del poder adquisitivo, muy usada en pensiones, ahorros a largo plazo y rentas vitalicias. En las ventajas encontramos que mantiene el valor real del dinero en el tiempo, no importa cuánto tiempo se prolongue, va a seguir generando y va a seguir incrementando según la inflación. Ofrece estabilidad a largo plazo, especialmente en economías con inflación alta. Hace las proyecciones más realistas que una anualidad totalmente fija. En las desventajas, los pagos aumentan cada periodo, por lo que pueden volverse más difíciles de cumplir. Y en esta no es como en la anualidad anterior que la puedes diferir, tienes que sí o sí pagar lo que se haya pactado. Y dependiendo de la inflación y la tasa de interés que tanto ha subido para ese mes. Puede ser más costosa para quien paga, porque implica un mayor flujo total al futuro. Es decir, en las desventajas, pues es mucho más costosa, pero a futuro es mucho más eficiente, ya que vas a tener más dinero a finalizar la anualidad. Y requiere estimar la inflación que agrega incertidumbre. Ok, entonces para este ejemplo, tenemos que una persona decide ahorrar 400.000 pesos cada mes en un fondo que ajusta el valor del aporte cada año según la inflación. La inflación esperada es del 6% anual. Para este caso, ¿cómo funciona el ajuste? Durante el primer año, el aporte mensual es de 400.000 pesos. Para el segundo año, el aporte aumenta en un 6%. eh, Tenemos una pequeña fórmula que les voy a mencionar a continuación. 400.000 pesos por el 1.6 es igual a 424.000. Es aquí donde viene reflejado lo que ya hemos mencionado. Para el tercer año vuelve a ajustarse aumentando otro 6% sobre el nuevo valor. Es decir, ya no serían 400.000 pesos, sino 424.000 pesos. Esto lo multiplicamos por el 1,6 que es la tasa, y esto nos da un valor de 449.440 pesos, es decir, ya para el cuarto año tiene que hacer un pago de 449.000 y inició pagando 400.000 pesos. Es ahí donde se ve reflejado, pues el tema ya mencionado. Ok chicos, muchísimas gracias por la atención prestada y espero que les haya servido el video, en este caso de anualidades. Muchas gracias.